Buenas, bienvenidos al canal de 3 turnos. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo jugar a Root y más concretamente las reglas generales. Posteriormente subiré más vídeos explicando el funcionamiento de cada facción. Así que, comencemos. Para empezar, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo del juego y cómo se prepara el tablero. En primer lugar, el objetivo del juego es llegar a la cantidad de 30 puntos, que no se ve aquí, pero está aquí, de victoria antes que los demás jugadores. El primero que llegue a 30 puntos de victoria gana la partida, se termina. Lo siguiente, ¿cómo vamos a montar el tablero? Pues bueno, lo primero que haremos será darle un tablero de facción a cada jugador, ¿vale? En el juego base hay 4. Que son de las distintas facciones que trae, y montaremos el mapa con los marcadores de puntos de victoria en el track de puntos. Barajaremos y formaremos el mazo de cartas y haremos la colocación inicial de cada facción, que cada una se prepara de una manera. No me voy a centrar ahora mismo mucho en eso. Las ruinas son estas fichas de aquí, ¿vale? Que bueno, son cuadradas y tienen que ir donde pone el simbolito de ruina, que es una R, y hay 4 en el mapa. Y por último deberemos colocar los objetos de la reserva allí en la reserva, que será unos objetos que vamos a ir fabricando durante la partida y que van a ser importantes sobre todo a la hora de jugar contra el vagabundo. Bien, lo siguiente que os voy a explicar son los distintos elementos del mapa y de los personajes, ¿vale? En primer lugar tenemos el bosque, ¿vale? Esto de aquí son bosques, que son lugares donde el vagabundo va a poder ir rondando por ahí, ¿vale? Pero solamente el vagabundo, ninguna facción puede atravesar el bosque. Eso sí, luego están los caminos que conectan los claros. Los claros están conectados por caminos, no por ríos. Es decir, este claro no está conectado por este, aunque haya un río por ahí. Además, los claros cuentan con un palo. Por ejemplo, este claro de aquí es un claro de zorro, mientras que este claro de aquí es un claro de conejo. Hay 3 tipos de claros: los claros de zorro, los claros de ratón y los claros de conejo. Serán importantes saber qué tipo de claro es, porque la mayoría de acciones durante el juego tienen que ver con el tipo de claro en el que te encuentras. Lo siguiente que podemos ver es que en los claros hay huecos cuadrados para construir edificios. ¿Qué son los edificios? Pues cualquier ficha que tenga forma cuadrada, como por ejemplo esto, que es un reclutador del marquesado, o por ejemplo esto, que es un nido de águilas. Aparte de ello tenemos los guerreros de cada facción, que bueno, cada facción tiene sus propios guerreros y que nos servirán para atacar y movernos a lo largo del mapa y cumplir algunos objetivos. Como veis, aquí tenemos los guerreros del marquesado, aquí podemos ver el guerrero del vagabundo, del nido de águilas. Por último tenemos las fichas, que se llaman así, que tienen aspecto circular, y para construirlas no hace falta que haya un hueco circular en el claro, sino simplemente se colocan en él y ya están ahí en ese sitio. Por último voy a recordar de nuevo la distinción entre los distintos elementos, ¿vale? Tenemos los edificios, que son cuadrados, las fichas, que son circulares, los guerreros, que cada facción tiene los suyos, los claros, que son estos de aquí, los caminos que unen a los claros y los bosques que separan los claros. La siguiente acción que voy a explicar es la acción de mover. Hay una serie de reglas para que podamos movernos a través del mapa. ¿Cuáles son esas reglas? Pues bien, hay una cosa que se llama gobernancia de claros. Si tú posees más influencia que el otro jugador en un claro, tú gobiernas dicho claro. Es decir, este jugador posee 3 de influencia porque tiene 3 guerreros en ese claro, así que el marquesado gobernaría el claro de conejo. Por otro lado, el nido de águilas también tiene 3 de influencia en este claro y gobernaría el claro de zorro. ¿Qué nos aporta influencia? Pues tanto los guerreros como los edificios, pero las fichas no aportan ningún punto de influencia. Es decir, vamos a poner un ejemplo.
si tenemos esto aquí, en este claro de esta manera, aquí gobernarían las águilas. ¿Por qué? Porque las águilas tienen 1, 2 y 3 puntos de influencia y el marquesado solamente tiene 2 puntos de influencia, por lo tanto ahí gobernaría las águilas. Bien, sabiendo esto y cómo se gobiernan los claros, ¿cómo podemos mover nuestros guerreros? Pues bien, para mover nuestros guerreros debemos o gobernar el claro del que salimos o gobernar el claro al que entramos. Es decir, por ejemplo, este guerrero de aquí gobierna este claro, pero el marquesado no gobierna este claro, como hemos dicho antes. Por lo tanto, este guerrero puede moverse aquí, ya que cumple la regla de que gobernaba el claro del que salía. A su vez, estos guerreros de aquí no gobiernan este claro, pero si se quieren mover a este, pueden hacerlo, ya que gobiernan el claro al que entran. Así que podrían moverse los dos a este claro de aquí. Imaginaos que este claro está así. Vale, pues en este claro gobierna el marquesado y en este otro claro también gobierna el marquesado. Si esta águila desea moverse aquí, no puede, ya que no gobierna ni el claro del que sale ni el claro al que quiere entrar. Así que para gobernar deberá llevar más guerreros a ese claro o construir edificios. Un movimiento en este juego es tomar todos los guerreros que tú quieras del claro del que quieras mover los guerreros y moverlos a otro claro. Es decir, si mi tablero de facción me pide que haga un movimiento y yo soy el marquesado, puedo mover hasta 4 guerreros porque son los que tengo en este claro, pero yo elijo la cantidad. Así que si yo hago un movimiento puedo tomar 3 guerreros de aquí y moverlos a este claro. Pueden ser 3, 1, los que sea. Un movimiento es mover una cantidad determinada de guerreros a otro claro. Si yo hago un movimiento de un guerrero a ese claro y luego quiero mover otro guerrero a otro claro, eso ya serían 2 movimientos porque he cambiado el claro de destino. A continuación voy a hablaros de las cartas y de los distintos elementos que cuenta cada una de ellas. Bien, voy a coger 3 cartas de palos distintos. Hay 3 tipos de palos distintos en este juego, igual que en los claros, ¿vale? Se va a repetir todo el rato. El palo de zorro, el palo de conejo y el palo de ratón. Las cartas cuentan con 3 elementos básicos, que es el tipo de palo, la habilidad que nos proporciona a la hora de fabricarla y los requisitos que necesitamos para fabricarla. Bien, en este caso tenemos una carta del palo de ratón. Esta carta nos dice que si contamos con una pieza de fabricación en un claro de ratón, podemos fabricar té de raíces. Al fabricar té de raíces obtendremos el objeto de la tetera y obtendremos 2 puntos y luego descartamos dicha carta. Bien, ¿qué es una pieza de fabricación? Dependiendo de la facción, hay una pieza de fabricación u otra. Por ejemplo, si nos fijamos en el nido de águilas, sus piezas de fabricación son los nidos, ¿vale? Cada facción tiene su propia pieza de fabricación. Este nido de águilas posee un nido en un claro de ratón, así que tiene una pieza de fabricación de ratón. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy el nido de águilas y quiero fabricar esta carta, puedo hacerlo activando este edificio. Yo activaría dicho edificio, solo me hace falta uno, tomaría el té de la reserva y sumaría 2 puntos al marcador y luego descartaría esta carta. Como veis, hay cartas que poseen más símbolos aquí, es decir que necesitamos más piezas de fabricación. Por ejemplo, esta de aquí necesitamos 2 piezas de fabricación en claros de conejo. Es decir que si fuésemos el nido tendríamos que tener un nido en 2 claros de conejo. También puede ser que tengamos piezas de fabricación en un mismo claro, entonces ya tendríamos más símbolos de ese tipo. Pero bien, hay una cosa a tener en cuenta y es que una vez en nuestro turno podemos activar una pieza de fabricación solo una vez. Es decir,
Si yo soy el nido de águilas y tengo estas dos cartas en la mano, como veis el requisito de las dos cartas es el mismo. Activar una pieza de fabricación en un claro de ratón. Pues si yo soy el nido de águilas y solamente tengo este nido en el mapa, yo podría fabricar esta carta, pero en el mismo turno no podría fabricar esta otra, porque ya he activado previamente esta pieza de fabricación. Así, para fabricar esta carta tendría que esperar al turno siguiente para volver a activar este edificio. ¿Y qué más os puedo contar sobre las cartas? Pues antes os he mentido, no hay 3 palos, me acabo de acordar ahora, hay un cuarto palo, que se me ha olvidado antes decirlo, que son las aves que cuentan como comodín, son de cualquier palo, ¿vale? Pero también os estaréis preguntando, ¿de qué sirve saber el palo? Bueno, es que según la facción, las cartas pueden gastarse por su palo. Es decir, dependiendo de qué palo sean, pues te permiten hacer una acción u otra dependiendo de la facción, que bueno, ya llegaremos a eso, ahora mismo esto generalmente no nos interesa. Lo que sí os voy a explicar como último de las cartas es que hay dos tipos de cartas. Están las de efecto inmediato, que son estas de aquí que yo ya os las he enseñado, y luego esta de aquí que tiene como una lápida para indicarnos que es una pasiva. Es decir, nosotros fabricamos esta carta y nos la pondremos delante nuestra y será una habilidad permanente que vamos a tener durante la partida. Y muy importante, regla que me he estado saltando todas las partidas que he estado echando hasta el momento porque soy así de guay, voy descubriendo nuevas cosas de un juego a medida que avanza el tiempo. Bien, si nosotros fabricamos una carta, por ejemplo esta de aquí, como os he dicho antes, cogeríamos el objeto que nos indica de la reserva, en este caso una bolsa, ¿vale? Si resulta que ya no hay bolsas en la reserva, esta carta no se puede fabricar, así que solo podríamos gastarla a través de su palo o bien descartarla, simplemente. Si el objeto no está, no se puede fabricar la carta. Bien, ahora vamos con la otra acción que todas las facciones pueden realizar, que es la acción de batallar. Para batallar debes tener guerreros en el claro que quieras batallar y debes elegir a un oponente para librar dicha batalla. En este caso imaginaos que somos la alianza, que son estos guerreros de aquí, y decidimos pelear contra el marquesado. Una vez dicho esto, hay varias opciones. En primer lugar, el defensor puede usar una carta de emboscada, que es una carta de este tipo, pone emboscada. Y debe ser correspondiente al claro en el que se está librando la batalla. En este caso debe ser de ratón. Lo que nos permite hacer la emboscada es que si nos pegan, podemos usar dicha carta y automáticamente asestamos 2 golpes al jugador que nos está atacando. En este caso, como estábamos atacando con la alianza y si el marquesado nos han echado una emboscada, pues deberíamos retirar automáticamente 2 guerreros. Aún así la batalla debería continuar, así que deberíamos seguir tirando los dados. Sin embargo, puede ocurrir una cosa antes de eso. Si el defensor nos ha echado una emboscada, podemos truncarle dicha emboscada con otra emboscada también correspondiente al mismo claro. Es decir, en este caso yo uso una de ave, ya que os he dicho que el palo de ave es comodín, vale para cualquier claro. Al truncar una emboscada, cancelaríamos la carta de emboscada del oponente y libraríamos la batalla como si ninguno de los dos hubiese echado una emboscada. Dicho todo esto, imaginaos que esto sería tal que así y vamos a atacarle al marquesado. Cogeríamos los 2 dados y los tiraríamos. Y veríamos el resultado que nos ha salido, en este caso 3-1. El atacante se queda con el valor más alto. En este caso la alianza se queda con el 3 y el marquesado con el 1. Dichos golpes son los golpes que asestarán las facciones al oponente y hay varias reglas que deberemos tener en cuenta ante una batalla. Los golpes se asestan simultáneamente, es decir, que las facciones pierden guerreros a la vez. Por tanto, la alianza daría 2 golpes al marquesado, así que tendría que retirar los 2 guerreros. Y el marquesado dio un golpe, así que la alianza debería retirar uno de sus guerreros.
Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que no puedes dar más golpes que guerreros tienes. Entonces, imaginaos que esto está así y el resultado de antes es el mismo. Bueno, vamos a poner solamente uno. Bien, el resultado más grande sigue yendo para el atacante y el más bajo para el defensor. ¿Qué pasa? Que el atacante solamente cuenta con un guerrero, por lo tanto, como máximo, solamente puede dar un golpe. Así que de 3 golpes da solamente uno. Y el marquesado tenía 2 guerreros, así que puede dar un golpe. Así que retiraría el guerrero de la alianza. También es posible sacar 0-0, entonces la batalla nadie ha matado a nadie. Y también, otra regla, batallando podemos destruir edificios y fichas enemigas. Es decir, si en nuestro claro se presenta una cosa tal que así, y el resultado es el mismo que nos salió antes, el marquesado golpea una vez a la alianza y la alianza golpea 3 veces. Como veis, el marquesado posee un edificio, una ficha y 2 guerreros. El orden de quitar piezas a un oponente es primero los guerreros y una vez que no haya guerreros en el claro, entonces podemos elegir qué quitamos de ese claro, si edificios o fichas. En este caso la alianza podría elegir si quitar este edificio o esta ficha. Siempre que un jugador retire una ficha o un edificio de otro jugador, obtiene un punto de victoria. Y si el claro al que atacamos no contiene guerreros, el claro se denomina indefenso. Es decir, que podemos dar un golpe adicional a esa facción. Nosotros tiraríamos los dados y por ejemplo nos sale 1-0. Así que retiraríamos una ficha y como el claro está indefenso, no hay guerreros del marquesado, asestamos un golpe adicional, así que quitamos este edificio. Importante, los golpes adicionales no tienen que ver con el número de guerreros que hay. Es decir, que si nosotros solo hubiésemos tenido un guerrero, hubiésemos podido dar esos 2 golpes. Y eso sería todo. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que os explicaré cómo funcionan las distintas facciones de este juego. Espero que os haya gustado, dejadme un like si es así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.